Pablo Zambrano, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Diálogo a través de I99. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos, un gusto saludarles y muy atentos a sus preguntas y reflexiones de esta mañana. Por favor, adelante, Alberto. Nuestro invitado es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y precisamente más que una consulta, una reflexión tal vez, una evaluación, el análisis de lo que significa para el país este primer tramo, 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso y por supuesto también los conceptos que estoy seguro pues usted siguió anoche la entrevista en horario estelar que brindaba el señor presidente de la República a la estación Ecuavisa. Lo escuchamos, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Creo que la fecha de 100 días es una fecha icónica porque ya se puede hacer una evaluación sobre todo de las primeras acciones y lo más importante también, ya se puede determinar cuáles son los caminos y las directrices que va a seguir un gobierno, una administración. Creo que el presidente ya desde el inicio, desde el 24 de mayo, estableció una hoja de ruta muy clara y la primera meta se ha cumplido ya, que ha sido la vacunación. Creo que el tema de la vacunación era un asunto absolutamente necesario, mandatorio y tan necesario, tan mandatorio, que no es tampoco una bala, digámoslo así, un chaleco prueba antibalas, porque tenemos que seguirnos cuidando en la pandemia. Sin embargo, la labor que ha hecho el gobierno nacional, en el cual también nosotros como empresa privada, como Federación de Industrias, como Comité Empresarial Ecuatoriano, hemos apoyado muchísimo en este proceso de tener ya 9 millones de vacunas en los primeros 100 días, es el primer éxito y lo más importante que se ha hecho. Pero quiero también destacar yo algunos aspectos que el presidente los trató el día de ayer. Creo que es importante una reforma del Estado, creo que es importante una modernización de las instituciones, generar mayores eficiencias y sin lugar a dudas trabajar con honradez. Eso es una enseñanza que también nos deja este gobierno durante estos primeros 100 días de aplicar políticas de austeridad, políticas frente a una crisis tan grave como la que atraviesa el Ecuador, pero se están sentando unas bases muy sólidas hacia el futuro. Así es que desde el lado productivo nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que se haya cumplido con el plan de vacunación y también se han destacado varias líneas de trabajo en el ámbito productivo que son importantes destacar. ¿Cómo empujar que todos los ecuatorianos, ¿no?, nos echemos el país al hombro, tal como se lo ha hecho ahora? Usted pondera algo, y nosotros lo hemos destacado, la empresa privada, la academia, los GACs, sobre todo municipales, también las prefecturas en algunos casos, pues organizaciones sociales, distintos activistas han ayudado muchísimo en el tema del plan de la vacunación. Y yo le preguntaba, ¿cómo hacer que para emprender los otros retos, lo que tiene que ver con la reactivación productiva que va llevando paralelamente el hecho de recuperar plazas de trabajo, de generar nuevas fuentes de empleo, de impulsar mucho más la exportación de nuestros productos, que todo eso significa pues dinamización de la economía, pues lo podamos lograr? ¿Cómo hacerlo? Sé que es tan complejo, ¿no? Porque a veces da la impresión de que la clase dirigencial, la clase política, no está a la altura del momento histórico. Yo quisiera empezar por esta última parte. Creo que los políticos, y especialmente en la Asamblea, y algunos líderes políticos, no entienden la gravedad de la situación que atraviesa el país. El Ecuador en los últimos 5 años ha venido arrastrando un problema fiscal. Para que la ciudadanía nos comprenda, y hablando en lenguaje muy sencillo, el Estado ha gastado mucho más de lo que tenía presupuestado. En promedio, el déficit fiscal, es decir, la pérdida anualizada, es de 5.000 millones de dólares, porque es un 5% del Producto Interno Bruto del país. En el año 2020, el déficit, es decir, la pérdida que el Estado no pudo cumplir con las cuentas fiscales, fue de nada más ni nada menos que 7.500 millones de dólares. Entonces, con estas cifras, nosotros tenemos que repensar el Estado, tenemos que repensar la economía. De igual forma, la caída en las ventas que implicó esta pandemia generó un problema social en el ámbito del trabajo. Entonces, muy bien lo que usted menciona y reflexiona, tenemos que pensar, tenemos que los ecuatorianos pensar cómo sacar adelante al Ecuador a través de ideas novedosas, no haciendo lo mismo, porque si aplicamos las mismas recetas, vamos a tener los mismos resultados.
En ese sentido, creo que es importante destacar, por ejemplo, la reactivación productiva que está fomentando el gobierno a través de la eliminación de aranceles, la disminución de aranceles en 667 partidas, que sin duda va a ayudar al sector productivo, al sector manufacturero, que representa un 12.5% de la producción de la economía nacional. De igual forma, es importante destacar que el sector manufacturero, el sector industrial, genera 340,000 plazas directas de empleo a la economía nacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar la capacidad instalada productiva en el país para poder generar procesos que nos permitan mejorar a su vez las exportaciones y la producción nacional. Y a través de un crecimiento de la producción, un crecimiento de las empresas del sector privado, vamos a poder incorporar más ecuatorianos al empleo. Entonces, la reducción de partidas arancelarias es muy buena. La agenda de competitividad que está llevando a cabo el ministro Julio José Prado también es muy importante. La eliminación de trámites, la simplificación de otros trámites que son tan engorrosos, sobre todo para los pequeños, para los microempresarios que necesitan justamente generar estos emprendimientos. Y un tercer aspecto que es muy importante en el ámbito internacional que se requiere para poder sacar adelante al país es atraer inversión extranjera al Ecuador. Tenemos recursos naturales, tenemos minería, petróleo, pesca, acuacultura, agricultura, agroindustria, industria manufacturera que puede beneficiarse precisamente de estos capitales frescos de inversión extranjera que nos van a permitir sostener la economía. ¿Qué ha hecho el gobierno para esto? Generar buenos mensajes a nivel internacional y a nivel interno. Por ejemplo, el reingreso del Ecuador al CIADI es un buen mensaje porque eso permite garantizar una tranquilidad y una seguridad jurídica de que en caso de que se incumplan contratos con inversionistas extranjeros, en caso de que se incumplan, vuelvo a repetir y pongo énfasis en esto, entonces se podría activar una instancia de arbitraje. Así es que hay que trabajar en esta estrategia que nos permita a todos salir adelante, pero creo que aquí la Asamblea tiene un factor fundamental y es no entorpecer las actividades del sector productivo, de la actividad privada, que es fundamental en esta recuperación económica. Por supuesto que sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Oye, definitivamente ahí, en el tema último que acaba de referir, ¿no? El pragmatismo con el que se maneja el presidente es fundamental, ¿no? El hecho de que conversar con el presidente Putin de Rusia, lo propio con el líder chino, para ir hablando pues de estas iniciativas de acuerdos comerciales, tanto con el gigante asiático como con establecer el Tratado de Libre Comercio con lo que se denomina la Euroasia, que de alguna manera está liderada por Rusia, el Tratado de Libre Comercio o acuerdo comercial con los Estados Unidos en base a estas conversaciones con los congresistas estadounidenses, ¿no? Son cosas fundamentales alejadas del tema político ideológico. Yo creo que eso al presidente también le funcionó en el tema, le está funcionando en el tema vacunación y yo creo que va a dar sus resultados también en lo que tiene que ver con nuevos acuerdos comerciales. Sacando a limpio estas lecturas del momento político que vive nuestro país con el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Pablo Zambrano Albuja. Permítame que está conmigo Henry Avelino y tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo está, Pablo? Un placer poder saludarlo. Sí, solamente una inquietud. Obviamente, la pandemia, como usted bien lo citaba, lo sabemos y es de conocimiento público, creó desempleo, creó que muchas empresas quebraran. Este tema en el sector que usted representa, ¿se ha estabilizado ya la tendencia al desempleo? ¿Continúa? ¿Resurge? En breves palabras, ¿cómo mide esto que nos ha dejado la pandemia en torno a las plazas de trabajo en la industria del Ecuador? Gracias, Henry, por la pregunta. Mire, el tema del desempleo se está, digámoslo así, estabilizando las cifras, pero todavía no existe una certeza adecuada. ¿Qué ocurre? Y vale la pena una pequeña explicación acá. La metodología de cómo se cuantifican las cifras del empleo, de acuerdo con el INEC, fue cambiada ya por el gobierno anterior, en meses pasados. Entonces, no es fácil comparar año con año o semestre con semestre todavía. Sin embargo, dentro de las últimas cifras que se están analizando, vemos que existe una desaceleración en el desempleo y una recuperación en el empleo, lo cual es absolutamente bueno. Una cifra que es muy interesante revisar también son las afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esto es importante, el hecho de que mientras más empleo
existe en el país, más se va a fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es tan importante para todos, no solamente para los trabajadores, sino también para el país en general. Entonces, vemos que el país está entrando en una senda de recuperación. Hay cifras interesantes del Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, de cómo se ha ido recuperando las ventas. Las ventas, si las comparamos con el año 2019, se cerró el primer semestre del año 2021 con un 7% menos que el año 2019, pero con un incremento del 15% más que el año 2020, lo cual es positivo, es decir, hay una recuperación. Por lo tanto, aspiramos a que se cierre este año con una recuperación económica que, de acuerdo con previsiones del Banco Central, el crecimiento del país será de alrededor de un 3%. ¿Esto qué implica o qué significa? Que la reactivación y la recuperación económica se está dando, está operando en el país, pero sin lugar a dudas se requieren hacer reformas importantes, sobre todo en materia laboral, que estamos hablando ahora, para dinamizar el mercado laboral, modernizar el mercado laboral y sobre todo incorporar a esos 5.2 millones de ecuatorianos que están en la informalidad en estos momentos. ¿Qué se requiere hacer entonces? Ahora aplicar, así como se aplicó un plan de vacunación, hay que tener un plan para salvar empleos, para mejorar la competitividad, para promover al sector privado y de esa manera entonces hacer reformas que se requieren, por ejemplo, en las nuevas modalidades de los contratos que ya se han venido aplicando producto de la pandemia, disminuir esos costos y esos trámites que existen para la contratación laboral, diseñar regulaciones dinámicas en función del mercado laboral y de la realidad del país y del mundo, considerando las necesidades de los distintos sectores para de esa manera poder incorporar a más mujeres y jóvenes a la fuerza laboral en el país. Pablo Zambrano Albuja, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, ha estado con nosotros. Es importante saber y conocer esa desaceleración. Desaceleración, Pablo, muy importante. Y tener el optimismo siempre, ¿no?, de que podamos cerrar un año de otra forma. Alberto, ¿no? Claro que sí, y optimismo que me imagino usted ha de estar preparándose a las 4 de la tarde, de estar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ¿ah? ¿Apoyando a la tricolor o no? Pero por supuesto, hay que apoyar a la tricolor. Quería comentarles a propósito del optimismo que debemos tener. Este día martes hicimos la presentación de una iniciativa muy importante para la reactivación económica, que es el Día del Orgullo Ecuatoriano, en el cual la Corporación Mucho Mejor Ecuador lo que quiere hacer es promover los productos manufacturados en el país. Tenemos que sentirnos orgullosos de este país y mantener siempre esa actitud propositiva para arrimar el hombro y sacar adelante a nuestro Ecuador. Por supuesto que sí. Le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por atendernos. Muchísimas El presidente de la